grabar la clase. Esperamos un momento más que lleguen los demás, porque faltan todavía por lista para pasar la lista. Y somos en lista. 1, 2, 3, 4. Somos 14 en lista. Sin que fuéramos todos, solamente hay 6. Yo tengo unas cuentas conectadas. Ya, esperamos un momento más y voy a comenzar a pasar lista. La última clase sí, y es su examen final. Si mal no recuerdo, déjame chequearlo con la fecha, porque ando un poco despistado. Sí, exactamente, el 26 última clase. ¿Cómo van con los demás cursos? ¿Van bien? ¿Están aprendiendo mucho? Ya, bueno, ahora sí vamos a pasar a la lista. María Arguiño, perdón, Arquíñico. Presente. ¿Estás por ahí? María, te veo conectada, pero... Presente, profesor. ¿Me escucha? Ya. Sí. Gracias. Castillo Shirley. No está. La 1, 2, 3. Córdoba Fabiola. Pongan presente si no en el chat, si es que no pueden hablar, para saber que están. Córdoba Fabiola. Ya no está. Flores Tracy. Flores Tracy. Ya, Flores Tracy no está. Flores Tracy no está. Veamos. Claveriana Gamarra. Presente, profesor. Ya, muy bien, gracias. Nicole Lancho. Está presente. El siguiente es Molina Oscar. Por ahí lo vi. Buenos días, profesor, presente. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Tello Pedro. ¿Pero estás por ahí? Las señales de vida. Ya, no está por el momento. Palomino Cristian. Presente, muy bien. Marchena Joseph. A la 1, a las 2. Contreras Jenny. A la 1, a las 2. Contreras Jenny. Ya, está ausente. Sandoval Patsy.
No está. Sandoval Patsy y García Edma. García Edma. Ya. Y no está tampoco. Y Pérez Boris. Boris. Ahí está Boris. Pues sí, siempre presente. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dicen si es que se puede ver o se puede leer en todo caso, para poder avanzar la clase. Hoy día vamos a tocar la Escuela Geopolítica Inca, ¿ya? Vamos, se puede ver, ¿no? Díganme que sí, por favor. Ya, sí, ya los vi. Ya, vamos. Nos hemos quedado en la Escuela Geopolítica Inca. Los exámenes ya los revisé, por si acaso, sus pruebas. Se los voy a mandar en el transcurso del día. Han habido muy buenas notas. No esperaba, sí las esperaba de verdad. Así que vamos a comenzar un poco. Ya, en el transcurso del día voy a comenzar a repartir sus notas. Los que no han dado su examen, me pueden escribir al interno por audio motivos explicándome su situación para poder ver qué se puede hacer. Vamos. Toda la vida minimiza eso. Evidentemente, aquí sí me apuro. Apúrate. Ok, Me dice que ya te esperaba. Ayúdame, Dona. gracias. Ya, vamos. Ya, vamos a entrar en contexto, ¿ya? Por ejemplo, el Imperio Inca se extendió en su territorio desde Ecuador. Como ven acá, vamos a poner el puntero. Un momento, por favor. ¿Cómo está el puntero? Ya. ¿Logran ver? Ya, ven acá, ¿no? Se extiende desde Ecuador, toda la franja, se le puede decir costera y parte de la sierra. Recordemos que para los incas el territorio de la selva era un poco inaccesible por la cantidad de, se puede decir, de bosque inexplorable que tenían. Entonces ellos no eran muy afluidos a ese territorio, ya que las condiciones de vida no eran las correctas para ellos. Entonces ellos se decían establecer en parte de la costa y sierra de Perú, igual en Ecuador y parte de Colombia, en la gran parte de Bolivia, que se le dice el Alto Perú, lo vemos por acá, y casi todo Chile, por no decir todo Chile, y parte de Argentina. Entonces vemos que actualmente, en la actualidad, estos son los territorios que ocupaban, ¿no? Vamos a recordar acá. Este es el mapa de bueno, del esquema, ¿no? De las divisiones del Tahuantinsuyo. ¿Se acuerdas que le conté la semana pasada? Un ratito, por favor. Quiero poner esto más arriba. ¿Se acuerdan que la semana pasada les conté sobre la división política que hubo en el Tahuantinsuyo, ¿no? A ver si se recuerdan un poco. Donde, por ejemplo, tenían dos puntos de afluencia de poder, que eran, ¿cuáles eran, chicos? A ver, ¿quién está atento? ¿O no se acuerdan? Díganme si no se acuerdan. Y el toque lo hacemos. ¿Están por ahí? Ya, whatever. Ya. Las cuatro regiones, o suyos como se llaman, eran el Antisuyo, donde la sede central era el Cusco, el Chinchinsuyo, donde la sede central era Quito, el Continsuyo y el Collasuyo, de los cuales, al final del imperio,
la región del Antisuyo y la Chinchansuyo eran las más fuertes, porque se establecieron los dos poderes que se originaron por las disputas territoriales entre los dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. Sigamos. Vamos a seguir. Quito y Cusco, no es Óscar Molina. Ahí está, exactamente. Vamos a ver. El imperio inca se extendió a lo largo de la parte central y occidental de América del Sur. Como lo hemos visto desde la parte de Colombia, Ecuador, hasta Chile, Argentina, ¿no? También considerando Bolivia. El tipo de gobierno fue un gobierno teocrático y totalitario. El Zapa Inca era considerado el hijo del sol, donde sus órdenes eran absolutas. Él era el que regía todo el poder. Él tenía la capacidad de hacer y deshacer todo lo que quería. Bajo él no había, bueno, sobre él no había ningún poder superior. Bajo él estaba todo el peso del imperio. Se divide en 4 suyos o regiones para su mejor administración. ¿Por qué mejor administración? Recordemos que un solo punto no puede administrarse correctamente. O sea, si solamente fuera un solo punto en un gran imperio vasto, muy grande, no va a llegar toda la comunicación. Ahora, hay otro punto después de este, pero vamos a intentar comprender este. Es por eso que ellos deciden asumir el poder, que se puede decir con curacas, que eran como que el segundo poder más, se puede decir, más importante después de los incas, para una mejor, se puede decir, redistribución del poder incaico y se pueda un mejor control de manejo. Por ejemplo, su sede estaba en Cosco, se escribe así, Cosco, bueno, en el incanato, o Cusco, siendo el centro donde se impartían las instrucciones. Desde ahí salía, o sea, Cusco era la capital y era el punto de inflexión para todo. Desde ahí se salía todo lo que se iba a hacer, por ejemplo, conquistas, la forma teocrática, la forma económica, social. Entonces, era como que, es su corazón, ¿no? Como vimos la semana pasada, era su Headland, ¿no? Era la base o punto central. Acá puse una frase muy referente al Imperio Romano, donde, no sé si se acuerdan que yo les comenté que el Imperio Romano fue muy grande porque todos los caminos apuntaban a Roma, ¿no? Es lo mismo con el Tahuantinsuyo, tiene mucha similitud. Todos los caminos llevan a Cusco. Entonces, ¿qué hacía el Imperio Incaico? Cada pueblo que conquistaba hacía un camino para poder llegar a la sede central, que era Cusco. ¿Para qué? Para así evitar reyertas, para así evitar sublevación y tener un control absoluto, ¿no? de ese lugar. Entonces, todos los caminos llevaban a Cusco. Es por eso que Cusco era muy importante y es por eso que cuando se hacen las dos disputas del poder del imperio y se crea una nueva capital o un nuevo punto de poder en Cusco, en Quito, es por eso que se ven debilitados y los cusqueños dicen, oye, espérate un momento, pero no te voy a permitir que me quites el protagonismo, ¿no? Porque mi poder está acá. Y se comienza a generar una reyerta de poderes internos, ¿no? Y es por eso que también posteriormente se ve la caída del Imperio Incaico. El Imperio Incaico no cae porque los españoles o esos seres barbones con instrumentos que tiraban rayos, como le decían los incas, y jinetes o caballos, eran muy fuertes, o eran demasiado, bueno, serían fuertes, ¿no? Pero no eran demasiada gente, no puedes, unas personas, bueno, 2000 personas no pueden controlar un imperio, pues. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pasaba que los conflictos internos sociales hicieron que el imperio vaya cayendo, ¿no? Al generarse dos capitales, ¿no? Cusco y Quito, entonces había mucha desazón entre todos. Si el imperio hubiese estado unido, no hubiese pasado nada, hubiese sido repelido el ataque español y seguiríamos siendo, bueno, hubiésemos evolucionado, o adaptado, mejor dicho, pero seguiríamos con una gran cantidad de etnias culturales. La lengua oficial fue el quechua. Recordemos que como en el Imperio Romano, para que entiendan un poco, de repente algunos pueden saber un poco más de historia universal, el Imperio Romano oficializó una sola lengua para poder hablarse, ¿no? Que era el latín, de los latinos. Entonces,
recordemos que el Cusco, al tener el imperio incaico, al tener una vasta diversidad de etnias y de culturas, porque recordemos que en ese tiempo la forma de sumisión de poder o la forma de anexar territorio era por dos motivos. Por un convenio, por ejemplo, yo soy del Inca, ya vamos a poner que soy del Inca, entonces ustedes tienen sus pueblos y son jefes de pueblos o de tribus, ¿no? Entonces yo voy y te digo, mira, yo tengo mi hijo y quiero que se case con tu hija, para así tener un poder, o sea, para así aliarnos. Entonces, esa forma de ofrecerle un trato y que se una, entonces ese jefe, o bien se unía hacia mí, o bueno, hacia el Inca, con el cargo de curaca, o sea, curaca quiere decir la figura más poderosa después del Inca, o sea, gubernamentalmente, ¿no? Con todos sus beneficios, todo su apogeo, o si no, íbamos a la guerra. Entonces el imperio incaico tenía una vasta cantidad de recursos, ¿no? De cómo poder ganar, y es por eso que comienza a dominar muy rápido. Y entonces, al tener una mucha diversidad de lenguas, ellos implementan el quechua como lengua oficial en el imperio, ¿no? Para que haya una sola comunicación. Entonces, ya los aymaras, los chancas, todas las lenguas tenían que aprender sí o sí el quechua. Entonces, esa era la lengua oficial, para un mejor entendimiento del imperio. Y ellas basaban su dominio o el imperio en las 3 leyes fundamentales del imperio incaico, ¿no? Donde eran, por ejemplo, no sé, de repente muchos las conocen, ¿no? No seas ladrón, amasúa, no seas ocioso, amaqueya, y no seas mentiroso, ¿no? Amayuya, no seas aragán también. A mí me decía mi abuelita, no seas ocioso, me decía. Amaqueya me decía. Pero ya, entonces vamos a seguir. El pensamiento geopolítico inca. El imperio inca hubo un claro dominio sobre el medio geográfico, un notable conocimiento político. Un paréntesis acá. Eh, Recordemos que como geopolítica no existía en el imperio incaico un pensamiento de asumir el poder o el control por necesidad o para una mejor posición económica. Ellos simplemente veían de una manera más, se puede decir, eh, primitiva, de que necesitaban los recursos para una mejor expansión, sí, pero de una manera más tosca. Tenían ciertos conocimientos, pero como pensamiento geopolítico o como geopolítica que conocemos ahora, no. Pero sí lograron dominar el espacio y los medios geográficos y, por ejemplo, tuvieron un notable conocimiento, ¿no? Entonces ellos lograron como que entender el significado de la geopolítica sin saber qué es la geopolítica en sí. Veamos. Acá vamos a tener un poco de cuidado. Es 2 puntos muy importantes. Vamos a tocar lo que es el pensamiento geográfico, ¿ya? Y el dominio del medio. Se establecieron en centros urbanos, en las áreas geográficas con condiciones favorables para la vida y el dominio de los pisos ecológicos, para asegurar la agricultura de acuerdo a las distintas características climáticas, topográficas, además la construcción de caminos para unir a los pueblos conquistados con la sede del poder central garantizaban su dominio. Vamos a contextualizarlo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo claro para poder entenderlo mejor. Al decirnos que se establecieron en centros urbanos, en áreas geográficas, disculpen, ¿se acuerdan de lo que era un hinterland, no? Se puede decir un área donde había una gran cantidad de recursos, ¿no? Recordemos también que las culturas primitivas o los primeros hombres buscaban siempre un área geográfica adecuada para vivir, ¿no? Para sobrevivir. Y la mayoría de civilizaciones antiguas, como la de Mesopotamia, la de Egipto, eh, otra más, a ver, la misma Caral, dan inicio en un lugar geográfico con recursos, ¿no? ¿Y a qué le llaman recursos? O qué cosa, por ejemplo, ¿qué recurso puedo tener? Un recurso fundamental, ¿quién me lo puede decir? O sea, ¿quién me dice cuál es un recurso fundamental hasta ahora? Sin eso no se puede vivir. A ver, hay una respuesta. El agua, exacto, Gol. El agua. Sin el agua no se puede vivir. Por eso los que viven en San Juan de Lurigancho ahorita están fregados porque no tienen agua. Pero, otro punto. Pero
lo que hacían era buscar una condición geográfica donde hubiera agua, ¿no? O sea, y en ese tiempo eran lagos o ríos, o cuencas de ríos, para establecerse una mejor predicción, ¿no? Recordemos que los pisos geográficos, si se acuerdan en Puno hay varios pisos geográficos, ¿no? El de Titicaca era la fuente, se puede decir, fundamental de agua, y los pisos geográficos o topográficos eran la parte donde ellos podían plantar, igual en el Imperio Inca, o sea, por ejemplo, muy arriba el cerro, podía plantar papas, se puede decir, eh, se puede decir vegetales que sean tubérculos, papa, yuco, oca, y más abajo se puede plantar otro tipo de variedad, por ejemplo, maíz, trigo, más abajo se pueden hortalizas. Entonces ellos iban generando una agricultura para el dominio de los pisos ecológicos, ¿no? O sea, cada piso ecológico tenía un diferente tipo de clima, un diferente tipo de topografía, ¿no? Más arriba hace más frío, a las faldas del cerro hace menos frío. Entonces ellos pueden ir plantando, por ejemplo, por puntos, ¿no? Entonces eso es lo que les permite garantizar su dominio, ¿no? Su dominio y sobre todo la supervivencia del imperio, ¿no? La supervivencia de querer eh, sobrevivir. Y eso también recordemos que los incas, como cultura en sí, es la suma de todas las culturas que dominaron, o se puede decir la síntesis de las culturas predecesoras, porque los pisos ecológicos no es netamente de los incas. Antes la cultura tiahuanaco ya la había dominado y toda la suma de las culturas predecesoras de los incas ha sido la síntesis general de los incas. Entonces, ellos pueden lograr asimilar todo ese tipo de cosas. Recordemos que también, por ejemplo, uno de los dioses principales de los incas, aparte del Inti, era un dios antiguo que venía desde mucho allá, que era el Huiracocha, ¿no? Entonces el Huiracocha, recordemos que ha estado en varias etapas de la historia peruana, en varias culturas. Entonces ellos han optado por sumar ese dios. Y recordemos también un punto, les voy a agregar un punto más para que puedan entender un poquito mejor. El Huiracocha se le hace referencia también a un dios extranjero, que era el dios Nailam, ¿no? De las culturas maya, del Centroamérica, ¿no? Entonces, es por eso que también se hace referencia de que tenemos una cierta influencia extranjera, ¿no? Pero eso ya está tema de conversación el poblamiento americano, ¿no? Ahí ustedes, en un futuro, de repente, ustedes sabrán profesor de historia, así como yo, entonces van a poder estudiar un poco más el poblamiento americano, ¿no? Van a ver a Tello, a Max Euler y sus teorías, ¿no? La teoría migracionista, la teoría eh, autoctonista o lofinista, y van a poder ver exactamente lo que les digo ahora, ¿no? La influencia de culturas. Es por eso que el Imperio Incaico era la suma de todas las culturas, ¿no? El síntesis de las culturas o de lo que ellos necesitaban, ¿no? El mismo Quipu también fue precedido por otra cultura. Entonces, ellos, con todos los conocimientos previos que han tenido, han logrado adaptar su vida y han logrado mejorarla, ¿no? Recordemos que también el Imperio Incaico no ha sido una etapa muy, muy grandiosa. Creo que si lo ponemos en el contexto general, es una fracción de todo lo que se ha vivido en la historia del Perú. Claro, se puede decir antes de la República, ¿no? El Imperio Incaico como sí no tiene más de 200 años. Las demás culturas tienen muchos años, o sea, tienen por lo menos 500 años para adelante. Entonces, el imperio se truncó muy, muy, muy pronto, o sea, muy, muy, muy rápido, no llegó, o sea, tuvo un apogeo, sí, de expansión, pero ¿qué hubiese pasado si hubiese seguido en su continuidad, ¿no? Quizás hubiese desarrollado más arte, más formas, ¿no? Más formas de expresiones culturales, ¿no? Vamos a entrar en lo que es el pensamiento geográfico y la organización estatal. Los incas se organizaron administrativamente y políticamente el Estado imperial. Para un mejor poder político, la administración se estableció en la capital del imperio, y es ahí donde se desarrolla la acción política para la conquista de los otros territorios. Se implementa su organización política, económica, social, cultural y religiosa. Vamos a poner otra vez en contexto.
Vamos de nuevo. Veamos. Les conté hace un momento que los incas tenían dos formas muy prácticas como se puede decir, sumar territorios, ¿no? Sumar territorios y adquirir, se puede decir, recursos, ¿no? Uno era una invitación que se le hacía al jefe de ese lugar, de esa tribu, de ese territorio, una alianza, y él pasaba con perdón, con todos los beneficios como un curaca, o se iban a la guerra, ¿no? Entonces recordemos que todo eso se establecía, y cada cultura que ellos dominaban tenía una cierta organización política o social o económica diferente a la que tenían los incas. Entonces los incas cada vez que conquistaban un lugar tenían que poner su modelo, se puede decir, de gobierno, ¿no? Entonces ellos le planteaban su esquema social, su esquema político, su esquema económico y sobre todo su cultura, ¿no? Por ejemplo, ellos no te decían que no creas en tu Dios, pero ellos también te ponían su Dios. Te decían yo creo en el Inca como el hijo del sol, ¿no? Se puede decir el ser más poderoso después de todos, ¿no? Después de todos los dioses, claro. Entonces ellos planteaban eso, entonces hacían que su forma de desarrollar cultura se implementara en las demás tribus o territorios que conquistaron, ¿no? Es por eso que su organización política fue fuerte, en un punto, claro. En su apogeo fue muy fuerte, o sea, cada pueblo que dominaban, cada pueblo que lograban dominar, era un sumo de poder, ¿no? Recordemos también, de repente más adelante lo estudiarán, o su profesor de historia les puede enseñar, eh, que los incas tuvieron muchos problemas de conquista con dos pueblos en particular, ¿no? Los chancas los chancas y los huancas, de las tribus guerreras más poderosas de ese tiempo, pero lograron conquistarlas. Entonces ellos, al implementar su poder, se puede decir político, se ganaron grandes aliados de conquista, ¿no? Entonces los guerreros chancas, sobre todo los chancas, eran guerreros muy expertos. Se puede decir como referencias, eran como los espartanos de Roma, ¿no? Perdón, de Grecia. Entonces, los guerreros chancas eran una tribu guerrera, pues, era un pueblo guerrero. Entonces ellos al lograr dominar ese pueblo, hicieron con un vasto poder, se puede decir, militar, ¿no? Entonces ya su imperio incaico cada vez que un pueblo lejano, por ejemplo, en Chile, había un pueblo una cultura que se llamaba los mapochos, se puede decir así, eran los que rivalizaban con los incas, ¿no? Entonces el imperio incaico tenía mucho poder y, por ejemplo, en las fronteras del imperio, al, para demostrar su organización política, cada vez que capturaban un mapocho, los impalaban, ¿no? Y los ponían en la frontera como muestra de que si es que ellos pasaban a su territorio o hacían cualquier cosa contra su territorio, así van a terminar, ¿no? No sé si alguno es fanático del fútbol, del fútbol y ha podido ver el Colo-Colo de Chile. Tiene una figura como de un pequeño inca o un aborigen, ¿no? En su escudo. Se cree, como dato adicional, se cree que ese mapocho, se le puede llamar así, pero que eran los mapochos, era el, el líder de los mapochos, ¿no? De los que rivalizaban con los incas. Y es figura, se puede decir así, porque nunca fue capturado por los incas, nunca fue capturado por el imperio. Era como el bastión de la fuerza del imperio, bueno, de los chilenos, ¿no? En ese tiempo se conmemora las hazañas contra Chile, si lo podemos ver así. Entonces, vamos a seguir un poco más. Un momento, por favor, se me apagó la pantalla. Un momentito, por favor. ¿Se ve? No se ve, ¿no? Se me ha colgado el... Ya, bueno, vamos. Les voy a compartir. Les voy a compartir otra vez la pantalla. Un momento, por favor. Ya. Básicamente, eso es todo lo que tendríamos que saber sobre el pensamiento incaico de la geopolítica. Se puede decir que las 3 mitades para adelante, yo les ayudé con las actividades. Ahora yo necesito que ustedes las trabajen solo. Le está quedando pendiente la actividad 6,
que es todo lo que se ha hablado, que también te pide dibujar un mapa, si es que puedes, para que lo contextualices, así como el mapa que te mostré al inicio del Tahuantinsuyo. Al retomar la clase vamos a comenzar a leer sobre las leyes básicas de la geopolítica, que es un punto que necesito que lo entiendan también bien, porque viene otra actividad de eso. Recuerden que las preguntas que yo les hago en los exámenes siempre son muy parecidas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con uno? Ya, no se ve mi pantalla. Sí, no se preocupen, está colgado. Ahorita que hay break lo voy a reiniciar porque está un poco lento. Entonces, recordamos que las actividades son importantes porque de las preguntas que se dieron cuenta del examen, son muy parecidas o son las mismas preguntas, perdón, de las actividades, ¿no? Entonces es como un punto para ustedes a su favor. No les voy a pedir otras cosas diferentes, simplemente ustedes cumpliendo con su actividad o con las tareas que se les puede dejar, ni siquiera tareas les dejo. Así que van a poder tener un punto más para o van a tener una ventaja para el examen. El examen también es muy sencillo, ya casi lo tengo hecho. Así que igual si tienen alguna pregunta, dudas ahora para poder resolverla en los minutos que nos quedan de clase, alguna pregunta, duda, cuestión, interrogante, curiosidad. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Yo no dejo tarea porque dos motivos. No los quiero sobrecargar, porque yo digo, de repente le dejan tarea en otros cursos y no los voy a sobrecargar. Es por eso que las actividades las hacíamos en clase, pero ahora necesito que se hagan las actividades aparte. Yo digo, no lo voy a sobrecargar con tareas porque de repente tienen trabajo, aparte de trabajar, tienen que hacer las tareas y no quiero complicarlos más. Aparte yo también tengo un montón de tareas y sumar más tareas a mis tareas es más complicado para mí. Así que ya. Entonces, todo claro, ¿no, chicos? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Todo claro. ¿Qué les pareció la parte del pensamiento geopolítico incaico? ¿Aburrido? ¿Interesante? Profe, disculpa, vamos a hacer una mapa, dijo. En la actividad, sí, te pide que dibujes el mapa del Tahuantinsuyo. Simplemente puedes copiarlo nada más o por lo menos tenerlo, ¿no? Para que te puedas contextualizar mejor. Recordemos que los mapas en sí te ayudan a entender en espacio territorial, ¿no? Territorial y espacio se puede decir de función, ¿no? Entonces, eso te hace, debería tener Ya, profe. más claro el tema. Yo supongo que los que más adelante, bueno, tengo la esperanza y creo que los que están estudiando ahorita es porque quieren seguir estudiando más adelante, ¿no? Ya más adelante van a poder ver lo que es un mapa, como que te ayuda a contextualizar mejor el punto o dar las referencias. O de repente alguno de ustedes va a ser profesor, no lo sabemos. Yo tampoco hace unos años no sabía qué quería hacer. Bueno, sabía que quería estudiar historia, pero no sabía que quería ser profesor. Entonces, uno nunca sabe lo que le dispara el destino. Así que bueno, son 2 minutos que nos quedan. Nos reencontramos a las 2:20, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Las han enviado todos los links, ¿no? De las clases. Sí, ok. Entonces, nos encontramos 2:20. Por favor, no entren tarde porque tenemos que avanzar regularcito hoy día. Así que, bueno, dejo acá la transmisión y vayan a su break. Tarea, sí, solamente las actividades que he dejado, bueno, que están en su separata, bueno, en su libro. De ahí tareas en sí como que investigaciones no, solamente esas nada más que es los temas que se han resuelto. Nos vemos chicos, hasta el break. Se cuidan.